Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal y hoy nos acompaña Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. Francisco, muchas gracias por estar acá en el programa. A vos, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Hacía tiempo que no nos veíamos. Que no nos veíamos, sí señor. Así que muy contento de estar de vuelta acá. Bueno, el nuevo estudio, digamos, la última vez que estuve estabas en otro estudio. Exactamente. Bueno, Francisco, hablemos del Ministerio de Defensa porque están trabajando mucho en distintos lugares y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y me comentaba fuera de cámara, ¿no? El tema, y lo estamos viendo en las redes y demás, el tema de las postas sanitarias. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires hay un despliegue importante de postas sanitarias donde hay personal de las Fuerzas Armadas que asisten a todas las personas que se van a vacunar. De hecho, hoy estuvimos visitando la posta sanitaria en el Club River Plate y después fuimos a la posta sanitaria que está en el predio de San Lorenzo, en donde van a construir el nuevo estadio, ahí en Boedo. Fui con la secretaria de Coordinación Militar para las Emergencias, Inés Barbosa, y fuimos a ver el trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas para contribuir, asistir a cada vecino, a cada vecina que se va a vacunar. Sí, sabemos que hay un punto muy fuerte de las Fuerzas Armadas, es el tema de la logística, ¿no es cierto? Bueno, es la agencia logística de excelencia que tiene el país. La capacidad logística y el despliegue logístico que tienen las Fuerzas Armadas es único en el país. El ministro Rossi siempre dice que la principal agencia logística que tiene la República Argentina son efectivamente las Fuerzas Armadas. Bien, qué dato importante. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario internacional relacionado con la República Argentina? La Argentina está haciendo un trabajo, desde que asume el presidente Alberto Fernández en materia internacional, está haciendo un trabajo que es el que tiene que hacer. Por un lado, con el frente externo, con los acreedores y con la enorme deuda que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, resolviendo ese problema estructural para que la Argentina pueda crecer, para que cada vez sean más los argentinos y las argentinas que tengan previsibilidad del futuro, y en eso creo que es muy importante el trabajo, no solo que hace el presidente, pero sino su ministro de Economía, Martín Guzmán. En materia regional, independientemente de las miradas políticas que pueda haber con los distintos gobiernos de turno, y no habiendo un mecanismo multilateral de integración política como hubo con la UNASUR, lo que claramente estamos haciendo, y acá particularmente en el Ministerio de Defensa, es fortalecer los vínculos bilaterales con los países, esencialmente los países limítrofes, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, también con Chile, y ahora con la vuelta a la democracia en Bolivia, o la restitución de la democracia en Bolivia, con Bolivia. El ministro Rossi, en materia de defensa, fue muy claro al darme las instrucciones de no teniendo una mesa multilateral para sentarnos con muchos de estos países con los cuales tenemos desafíos comunes. Sin ir más lejos, la pandemia afecta, pega y golpea igual de un lado a la frontera y del otro. Ahora, no teníamos mesa regional para poder abordar el mismo problema de un lado y del otro de la frontera. Entonces, ¿qué hicimos, Gustavo? Bueno, conformamos grupos de trabajo bilaterales específicos conformados por el Ministerio de Defensa, los Estados Mayores conjuntos de cada uno de los países, y abordar la problemática pandémica, de la pandemia. Qué distinto abordaje, ¿no es cierto? Hablar de las Fuerzas Armadas en democracia, ¿no? Que en un proceso militar, ¿no? Y cómo uno puede realmente, permanentemente revalorizar ese rol, en este caso el rol logístico y lo que estás hablando vos, las relaciones internacionales, cómo fortalecerlas, ¿no? Bueno, la defensa ante todo es complementaria o subsidiaria, según quien lo esté hablando, de la política exterior del país. Claro. Es un brazo más de la política exterior, sí. Las operaciones de mantenimiento de paz, los cascos azules argentinos, dicho sea de paso, de los más requeridos en el mundo. ¿Sabes por qué, Gustavo? ¿Ah, sí? Por su alto nivel de profesionalismo, por su alto nivel de instrucción y por su comportamiento. Nuestras Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas con un altísimo nivel de conducta. Y sí, claramente en el Ministerio de Defensa la agenda internacional ocupa un rol importante. Por algo hay una Secretaría de Estado, que es la nuestra, la que se dedica a llevar esa agenda, ¿no? Francisco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, sos un porteño, así que bueno, hacenos una reflexión. ¿Cómo ves qué pasa en la Ciudad Autónoma?
Bueno, claramente, digamos, es el foco de discusión política lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a las posiciones que tuvo últimamente el jefe de gobierno porteño con respecto... Te interrumpo, ¿presionado por Patricia Bullrich? Yo creo que Cambiemos tiene su propia interna, tiene sus problemas. Como el Frente de Todos, pero igual, pero en este caso puntual. Lo que pasa es que acá... Estamos hablando de pandemia. Mira, yo te doy mi opinión, Gustavo. Me parece que Cambiemos utiliza a la pandemia con intenciones políticas electorales. Yo estoy convencido que desde que el presidente, ante la venida de la segunda ola, problema que genera problemas en el mundo, digamos, ¿no? Vos ves cada país que ha tomado medidas mucho más restrictivas que la que ha tomado el presidente Alberto Fernández. Yo creo que la actitud del jefe de gobierno frente a lo que pedía el Poder Ejecutivo Nacional, frente a lo que pedía el presidente, fue claramente de especulación política electoral, digamos. Trata de ponerse el traje a candidato presidente y creo que con la salud de la gente no hay que bromear, digamos, ¿no? Bueno, ya que mencionaste esto, me obligás a preguntarte, ¿la Corte Suprema se politizó? Venimos con un problema en la justicia desde hace mucho tiempo. Este no es un problema de esta Corte Suprema de Justicia. Dicho sea de paso, en cualquier análisis de opinión con este pública, fallo me refería, ¿no? Sí. Con este fallo ni es únicamente el problema de este contexto, digamos. El lawfare, el 85% de la ciudadanía argentina descree del Poder Judicial. Hay un problema enorme que hay que resolver ahí, y creo que hay que haber una discusión fuerte, a fondo, que tenga que ver con los estándares institucionales, democráticos, que merece la Argentina de hoy. Es decir, hubo avances institucionales en otros poderes del Estado, hay conquistas de la democracia que claramente se palpitan, se encarnan en carne y hueso en la ciudadanía, y después hay un poder judicial que muchas veces está totalmente desvinculado con las prioridades y con los problemas que tiene la gente. Qué situación, ¿no? Qué situación. Bueno, volvemos a la ciudad autónoma. Te pregunté, obviamente, sí. Rodríguez Larreta si de alguna manera tuvo presión del núcleo más duro. ¿Por qué? Obviamente, si le llega a explotar terapia intensiva, comenté en la apertura del programa que hablamos de promedios, niveles de ocupación, pero que en Villa Langostura murió una persona de 37 años porque no pudo entrar a la UTI, ¿sí? Porque no había lugar. Obviamente me imagino que debe decir, bueno, presiono, pero hasta cierto punto. Pero vos dijiste algo muy importante. Lo utilizan para la campaña política. Ahora, ¿no le genera temor lo que pasó en Madrid con la alcaldesa Isabela, de derecha, que en definitiva planteó, justo cuando empezó a caer la curva, bueno, la responsabilidad es de las medidas restrictivas, queremos libertad? ¿Vos creés que van a jugar desde la oposición por ese lado? Mira, ante todo déjame darte una reflexión en función de tu análisis, ¿no? Desde que el presidente Alberto Fernández decreta la emergencia por la condición de la pandemia, el sistema sanitario argentino se robusteció, se fue fortaleciendo de manera contundente. Sí, indiscutible. Mejoramos la cantidad de camas de cuidados intensivos, 2 hospitales modulares. Mucha logística. Empezamos rápidamente a terminar las obras inconclusas que había dejado el gobierno de Mauricio Macri. Por lo tanto, revalorizamos y volvimos a jerarquizar al nivel del ministerio, el Ministerio de Salud, digamos, venía a ser una Secretaría de Estado, la volvimos a jerarquizar como Ministerio de Salud. Nos encontramos con una serie de falencias, acordate, más de 11 millones de vacunas que se echaron a perder por la gestión del gobierno de Mauricio Macri, muchos de los cuales ahora nos vienen a decir qué es lo que hay que hacer. Chocaron la economía, chocaron el sistema de salud y nos vienen a decir ahora qué es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Me doy pie a la pregunta más política que me preguntabas recién. Porque aquellos que la chocaron, aquellos que hicieron desastres,
donde creció, en un país que no estaba, y en un mundo donde no había pandemia, hicieron que crezca la pobreza, hicieron que los niveles de inflación se fueran por las nubes, debilitaron el sistema de educación, de salud pública, se hicieron más ricos los ya ricos y empobrecieron una enorme cantidad de argentinos. El presidente Fernández asume con cerca del 40% de nuestra población viviendo bajo la línea de pobreza y no habiendo tenido una pandemia que afrontar. Y con un frente externo de endeudamiento inédito. Ahora, la oposición tiene una posición política bastante disruptiva. Nosotros aspiramos a convivir con una oposición crítica que nos marque las diferencias. Ahora, el Poder Ejecutivo envía ayer un proyecto de ley en relación a las medidas que determinan la cuestión de la pandemia que estamos viviendo, y sin siquiera tratar el proyecto, nos dicen que no lo van a votar. No lo voy a votar. Sí. Digamos, es una posición que... Ya abriste, vos cada vez que abrís una ventana, mi rigor periodístico, sí. ¿Querés que va a salir? Mirá, yo creo que es una necesidad. Eso ya estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, aparte es muy técnico, alerta epidemiológica, alta, media y baja contagiosidad. O sea, se podrá discutir o no el tema de la escolaridad, pero que haya un marco regulatorio. La pregunta, ¿crees que un marco regulatorio saldrá antes del 21 de mayo, periodo en el cual vence el DNU, el segundo DNU firmado por el presidente? Creo que todas las fuerzas políticas que quieren que a la Argentina le vaya bien en este contexto de pandemia, difícil, donde sigue habiendo altos niveles de incertidumbre, aunque con la llegada de las vacunas claramente estamos dando respuestas a muchos de los problemas que hoy tiene nuestra ciudadanía, yo creo que sí. Bien. Ahora, hay sectores de la oposición que frente a estos problemas especulan electoralmente. Y Rodríguez Larreta es un fiel ejemplo de eso. Bien, te pido que cerres la nota vos, mirando a cámara, si querés. Bueno, un mensaje a la gente. ¿Acá miro? Sí, acá, por favor. En este escenario 2021, ¿qué le decís a la gente que de pronto está preocupada? Porque hay vacunas, cada persona que conozco, cada red que uno ve que se aplicó la vacuna está feliz, por un lado, ¿sí? Por otro lado, bueno, no es el ritmo que deseamos, ya sabemos todo el escenario que hay. Bueno, entonces, ¿qué le decís? Cerca del 90% de la producción de las vacunas hoy en el mundo están en manos de los países más ricos. O sea, hay un problema con la distribución de las vacunas en el mundo. No es un problema de la Argentina. Sí, la Argentina, sin embargo, es uno de los países que más ha avanzado en el mundo para poder, en materia de distribución de la vacuna y en su campaña de vacunación. Eso como primer concepto para dejarle en claro a quienes nos están mirando y quienes nos están escuchando, Gustavo, de que se está trabajando día y noche. Dicho sea de paso, hoy sale un avión a Moscú para buscar otras 500.000 dosis más que van a venir de la vacuna Sputnik. Hoy estuvimos, como les decía antes, visitando 2 de las postas sanitarias de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, donde el personal de las Fuerzas Armadas están contribuyendo y ayudando a todos aquellos vecinos y vecinas que se van a vacunar, asistiéndolos y viendo cómo en uno, que es el caso del Club River Plate, cerca de 1.500 turnos tenían para hoy, y en el caso de San Lorenzo había cerca de 3.000 turnos. Claramente esto va a seguir avanzando, es la prioridad del presidente Alberto Fernández. Las Fuerzas Armadas están trabajando en todo el país, ¿no? Las Fuerzas Armadas se han dividido desde que el presidente decretó la emergencia. Se puso en marcha por disposición del ministro Agustín Rossi el plan Operación General Manuel Belgrano, que se constituye en el despliegue de operaciones militares y logísticas más importantes desde la vuelta a la democracia. Es decir, es el despliegue de operaciones logísticas y militares más grandes desde la vuelta desde la Guerra de Malvinas. Discúlpeme, a ver, pero como hay restricciones y demás, pero bueno, ahora no lo podemos mostrar, tiene su PIN referido a las Malvinas. Se van a cumplir, este año se cumplieron 39 años desde el desembarco de Malvinas y estamos encarando de cara al 2022 los 40 años. Bien. Nosotros, el ministro Agustín Rossi propuso que empecemos a hacer una vigilia de todos los días
de cara a los 40 años. Está muy bien. En el sur, en el Atlántico Sur y en nuestro territorio hay un enclave colonial que poco tiene que ver con lo que está pasando en el mundo de hoy. Es un enclave colonial donde hay más militares y más equipamiento militar que personas, ¿no? Que aquellos isleños, esa población impostada en las Malvinas. Nosotros tenemos una política de Estado que es reclamar pacíficamente mediante el diálogo por la soberanía de las Islas Malvinas, y no creemos, como expresó la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que hay que entregar las Malvinas por unas vacunas. De las vacunas nos estamos ocupando. Bien. De las vacunas tenemos una estrategia de diversificar la oferta, y con todas las dificultades que hay en el mundo y con todas las dificultades por las cuales heredamos las riendas de la administración del país, estamos encarando lo que es y lo que va a terminar ser de la campaña de vacunación más importante de la historia. Transmitirle a quienes nos están viendo que hay un gobierno nacional que se está ocupando de los problemas de la ciudadanía, que claramente venimos transitando momentos dificultosos, que a veces hay que tomar decisiones antipáticas, pero todas las decisiones que tomamos es en función del cuidado esencialmente de la salud de las argentinas y los argentinos. Y que con eso el presidente Alberto Fernández no especula. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo.